Doctor Walter Gutiérrez está con nosotros y después de agradecerle su presencia en el programa, quería preguntarle a él cuál es la lectura que hace de lo ocurrido con Juan José Santibáñez, sobre todo cuando uno analiza lo que permite o no permite la Constitución con un ministro censurado. Y si él coincide en la interpretación que acaba de compartir con nosotros, por ejemplo, la congresista Patricia Juárez, que es una corriente de opinión y una postura que hemos escuchado desde varios parlamentarios o de quienes justifican que al no existir una prohibición luego de la censura de un ministro, este puede regresar, pero a otra cartera y al mismo gabinete. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Mayra, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo entender la figura de la censura y lo que para usted, en un artículo que ha publicado, es una desnaturalización prácticamente de esta sanción que impone el Congreso de la República a un ministro de Estado? Sí, bueno, creo que es importante hacer una precisión. Usted me refiere a la congresista Patricia Juárez, por quien yo tengo el mayor de los respetos, es una de las figuras más descollantes, más destacadas del Congreso. Pero en este punto, con todo respeto, tengo una opinión disidente, distante. A ver, mire, es verdad, existe una norma en la Constitución que dice, en el artículo 2, todo aquello que no está prohibido está permitido. Todo aquello que no está prohibido está permitido. Claro. Pero esa es una norma que se aplica al derecho privado. Acá estamos en el derecho público. Mire usted, cuando usted tiene libertad para decidir su derrotero vital, su historia, construir su historia, asociarse, firmar contratos, disponer de su patrimonio. A eso se refiere esa norma que está recogida en el artículo 2, uno de los incisos del artículo 2. Aquello que no está prohibido está permitido en el ámbito privado. Pero sucede que en el derecho público es exactamente a la inversa. Solo está permitido aquello que expresamente está facultado. ¿Por qué la lógica es distinta? Porque en el derecho público lo que se regula, lo que se detiene, se controla es el poder. Entonces, el poder solo puede hacer aquello que en una norma le está mandatado o facultado. Entonces no se aplica esa regla, se aplica exactamente la contraria. Entonces, ¿cómo se aplica esto al caso que estamos hablando? Sucede que hay una figura que es la censura, que es un instrumento, una herramienta de control político, control del Parlamento respecto del Ejecutivo, ¿no? Porque al final del día la Constitución no es otra cosa que un marco de control del poder, un estatuto del poder. Entonces, el Congreso pudo haber llamado a un ministro para que simplemente responda en una comisión. Interpelarlo. La otra más grave es interpelarlo. Y la tercera, la más grave de todas, es censurarlo. ¿Qué significa la censura? La censura significa usted no es idóneo para ser miembro de un gabinete. Es decir, la censura hay que entenderla como usted no es idóneo para ser ministro de Estado. Sí, del gabinete. Claro, al margen de la cartera, diría usted, ¿ese es el sentido? Pero lógicamente por una razón, si no usted vacía de contenido la censura. Porque si no, para decirlo popularmente, le sacamos la vuelta y puede ser 18 veces ministro. Lo pasa de un ministerio a otro, porque usted entiende que la literalidad, el texto, no aparece la prohibición. Pero es que el derecho no es un esfuerzo estrictamente literal. Hay una gramática, una lógica. La gramática del derecho es la lógica, ¿no? Entonces, la lógica apunta a que ese instrumento llamado censura tenga un sentido y propósito. De lo contrario, usted lo vació de contenido. Por eso yo digo en el artículo que eso no es otra cosa que un fraude a la Constitución. Y me remito además a un ejemplo histórico. El año 2021 se designó al congresista Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Sí, claro, él fue. En esa época nosotros estábamos todavía en la Defensoría y nosotros señalamos que él no podía ser presidente del Consejo de Ministros. Pero el presidente basta que designe a alguien de su confianza. No, eso no alcanza. ¿Y sabe por qué no alcanza? Aunque no esté literalmente en la Constitución,
el presidente del Consejo de Ministros encarna las políticas públicas. ¿Cómo va a encarnar la política pública del combate contra la violencia hacia la mujer aquel que era una persona que en los tweets desplegaba frases misóginas, posiciones misóginas? Usted no puede encarnar una política pública tan sensible, tan importante, como es la política de protección a un sector afectado, vulnerado, como es el de las mujeres, ¿no? Claro, en esa interpretación de la Constitución que usted hace, que va mucho más allá de lo que cada quien quiere ver de pronto en una lectura bastante reducida, ¿no? Que no entiende el sentido en su conjunto de lo que establece la Constitución, donde también se salvaguarda valores, moralidad, comportamiento ético, reputación, en fin, hay otros elementos a considerar. ¿Qué debería hacer el Congreso? Por ejemplo, la presidenta no lo ha hecho, ha nombrado a Santibáñez en otro cargo. Ella tendrá sus motivos, tarde o temprano conoceremos, algunos están especulando al respecto, pero ¿qué debería hacer un Congreso que ha recibido, y eso sí lo ha reconocido la señora Patricia Juárez, una afrenta a una decisión ya adoptada por el Parlamento? Repito, mi opinión sobre la congresista Suárez es de las mejores y es una figura muy destacada en el Congreso y creo que de algún modo lo ha insinuado ahora, lo ha dicho. El Congreso lo que tiene que hacer es cumplir su rol. Cumplir su rol. O sea, ellos ya tomaron una posición, tomaron una decisión. Han censurado a un ministro. Eso es una toma de posición respecto de un funcionario. ¿Y cuál es la responsabilidad de Arana en esta historia, del premier? Bueno, Eduardo tremenda, Arana? porque en teoría el presidente del Consejo de Ministros propone a la presidenta al ministro. ¿Hace bien entonces Eduardo Málaga, el congresista, en pedir que vaya Arana a explicar y a que responda una serie de preguntas? Por ejemplo, el tema de la idoneidad para el cargo, que es algo que se le reclama al gobierno, no solo de Dina Boluarte, se le reclamaba a Pedro Castillo cuando se elegían ministros que no daban la talla o que respondían, digamos, a cuotas políticas. Mire, también con todo respeto quiero decir esto que le voy a mencionar. Cuando se dio esta situación a la cual he hecho referencia, nosotros presentamos un conjunto de iniciativas al Congreso. Me hubiera gustado ver a estos congresistas apoyarnos. Me refiero a la Defensoría del Pueblo. Nosotros, el Contralor en su ámbito de competencia, también presentó, el doctor Nelson Jack, presentó para funcionarios, de viceministros para abajo, nosotros de ministros para arriba, o sea, para el gabinete, nosotros planteábamos justamente todo un conjunto de requisitos. No recibimos precisamente en ese momento de algunos sectores que ahora veo que cambian de opinión cuando son otros los personajes. Nosotros somos coherentes. Estoy repitiendo lo que en su hora planteé en la época de Castillo. Sí, la idoneidad es fundamental. Es uno de los elementos claves para la asunción de un cargo. ¿Y qué cosa al final del día es la idoneidad? Bueno, un ministro tiene que tener ciertos recaudos profesionales, ciertos recaudos de trayectoria, ciertos compromisos con las políticas públicas. Y entonces claro, ahí me pregunto, el ministro de Justicia, un ministro de Justicia, aquel que tiene un conjunto de investigaciones sobre delitos graves, que tiene impedimento de salida, que no asiste a las citaciones de la Fiscalía. Para el peritaje de la voz. Sí, y en buen romance no colabora necesariamente con la justicia. ¿Puede liderar la reforma de la justicia? Que además ha anunciado la va a liderar. Correcto. Entonces, puede encarnar, recuerda que hace un momento decía yo, tienen que encarnar una política pública, ¿puede encarnar la política pública? ¿Y qué cree que hay detrás? Porque aquí se menciona desde, él ha dicho en una entrevista en Expreso que es para defender la postura del gobierno peruano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cree realmente que la presidenta va a proponer denunciar el Pacto de San José? Mire. ¿Y que Santibáñez es la persona elegida para que haga el anuncio? Mire, en una entrevista que hemos tenido hace 3 semanas con Fernando y usted aquí mismo en RPP,
yo mostré mis reservas respecto a esa vocación expansiva que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al convenio, digamos, al control de convencionalidad, etcétera. Como habían ido creando normas a golpe de jurisprudencia. Pero eso a mí no me lleva a saltarme a la garrocha y decir hay que salirnos de la Corte. Lo que hay que hacer es reformar la Corte, fortalecer la Corte, detener el poder que tiene la Corte y para qué fue creada, pero no podemos avalar la salida de la Corte. Es una incoherencia total. Acabamos de postular a una figura del perfil y la talla de Alberto Borea, que es un jurista, ha sido un político, un hombre íntegro, y que ahora forma parte de la Corte. ¿Y qué? ¿Vamos a salirnos de la Corte? No. O sea, si usted me apura, me pregunta, le diré que no. No, yo no estoy de acuerdo. Pero además creo que los plazos no dan. Aun cuando la presidenta quisiera dar ese paso, los plazos no dan. Ella va a dejar de ser presidenta antes de que se pueda concretar una decisión como esa, que aun cuando ella la impulse. Lo que sucede es que ese es un acto de política, digamos, de oportunismo político. Porque en realidad este es un tema que meritaría, si son coherentes, porque lo dijo el presidente del Consejo de Ministros, dijo que íbamos a entrar a un debate. No sé si recuerda usted. Sí, claro. Sí, vamos a entrar a un debate. Ahora viene el ministro de Justicia y ya se acabó el debate. ¿Qué debate? No ha habido debate. No, se acabó el debate y vamos a salirnos. Entonces el presidente del Consejo de Ministros tendría que decirle al ministro de Justicia, oye, un momento, vamos a entrar al debate. El Tribunal Constitucional ha decidido que la presidenta puede ser investigada, pero ha establecido una serie de parámetros, ¿no? Hay quienes incluso consideran que ha sido un blindaje para la presidenta la decisión del TC con relación a las investigaciones abiertas por la Fiscalía. El retorno de Santibáñez supone que esta confrontación que hemos visto entre el gobierno, el Ministerio Público, el Poder Judicial, va a ser mucho más furibunda, porque la fiscal ha respondido que el tribunal no ha dicho que la Fiscalía no pueda investigar a la presidenta. Ha establecido, digamos, unos mecanismos para ello, ha especificado qué puede y qué no puede hacer, pero todo anticiparía, con la presencia de Santibáñez ahora en el gobierno, digamos, y enfrente, liderando la cartera de justicia, que lo que vamos a ver en este último año va a ser mucho más descarnado en el enfrentamiento. Es muy probable, pero, a ver, no se puede tener una lectura retorcida o antojadiza de la sentencia del Tribunal Constitucional. Como usted bien ha señalado, el tribunal ha dicho que se puede investigar. Desde luego que el tribunal asume su papel, y en eso tiene razón, asume su papel de que no es un poder constituyente, es un poder constituido y por lo tanto no puede legislar, no puede ir mucho más allá. A mí me hubiera gustado que vaya mucho más allá, porque el artículo 117 no es que protege al presidente, protege el sistema constitucional, porque si usted revisa las causales por las que puede ser investigado el presidente, todas tienen que ver con la protección del sistema, impedir las elecciones, cerrar el Congreso indebidamente, no permitir que se reúna los órganos electorales. Eso, por donde lo vea, tiene que ver con la protección del sistema. Justamente en la época de Castillo, en el Comercio sacamos un artículo que decía: defendamos la presidencia incluso del presidente, porque hay que proteger al sistema, encabece el presidente. Eso es lo que dice el artículo 117, y por eso a mí, en lo personal, me hubiera gustado que vayan un poco más allá. Yo envié un documento al Tribunal Constitucional que fue recibido muy amablemente y bueno, no ha sido necesariamente recogido, pero yo no creo que el tribunal haya blindado a la presidenta. Me parece que han hecho un esfuerzo importante y hay que reconocerlo. A la presidenta sí se le puede investigar, que no se diga claro, lo que... Desde la presidencia se ha pedido una aclaración sobre eso y el tribunal ha respondido, sí se puede investigar a la presidenta. Es interesante porque otra de las declaraciones o afirmaciones que ha hecho el señor Santibáñez es que va a tomar la iniciativa en la reforma del sistema de justicia. Hay ya un plan de reforma en el Congreso de la República, pero deberíamos prepararnos para una embestida al sistema de justicia con la presencia de Santibáñez, que además ha pedido que el Poder Judicial de una vez se imponga o se desestimen las investigaciones que hay en su contra. Mire,
Yo ya tengo demasiados años en el sistema de justicia, yo mismo tengo demasiados años y he visto varios intentos. Esta es la reforma interminable. Dudo y apuesto doble contra sencillo que no va a haber una reforma de justicia. Sobre todo, recuerda que estamos en temporada electoral. Y en temporada electoral los políticos son cazadores de votos. Y cualquier cosa, son más sensibles en esta temporada. Y cualquier cosa que los aleje de su electorado, inmediatamente van a actuar. De manera que vamos a ver qué sucede en los próximos días, lo que esté por venir, y a ver si es que deciden avalar y que el nuevo ministro de Justicia camine con el paraguas del Congreso, siendo que el Congreso le retiró en su hora la confianza. De acuerdo. Ahora, es complicada la situación, no digo del señor Santibáñez, él debe estar tranquilo, pero del señor Arana me ponía a pensar, porque él va a tener que justificar ante el Congreso, digamos, además asume políticamente la responsabilidad de la designación. Sí, sí, yo diría que... ¿Usted cree que lo propuso? No, no. ¿Fue una imposición de la presidenta por encima de la voluntad del presidente del Consejo de Ministros? Tengo la impresión que fue una lápida que le cayó encima. Una lápida que le cayó encima. Son palabras mayores. Por una lápida que a uno le cae encima en ese cargo, uno renunciaría. Porque es una desautorización, digamos, a la responsabilidad y al papel que le corresponde al presidente del Consejo de Ministros. Él sugiere, propone a la presidenta. Ya se decía que Santibáñez era el otro premier. Sí. Uno siempre tiene que tener una vocación de renuncia en cargos como estos, ¿no? Pero, a ver, y ahora visto las cosas como están, yo prefiero que Arana siga como presidente del Consejo de Ministros y no venga otra figura que genere, digamos, Si Arana renunciaría, ¿usted cree que la presidenta podría incluso pensar en Santibáñez para presidir el gabinete? Ya nada me sorprende a estas alturas. Yo creo que, me parece que puede estar en su mente eso. En su plan. ¿Podríamos ver a Santibáñez entonces en la presidencia? Sí, está descapitalizada políticamente, usted lo ha dicho, me convengo totalmente, ¿no? Eso no tiene menos cero ya. Menos cero. Como dijo Patricia Juárez, no hay nada que perder de ese lado. Bueno, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, doctor. Gracias por estar. Es importante reflexionar sobre estos temas de cara a abrir un debate sobre realmente cuál es el sentido de la Constitución, cuáles son los valores que deben predominar para nuestra clase política, porque no se trata únicamente de agarrar, bueno, pero el reglamento dice esto literal, y de recuperar, digamos, un poco de eso que se habla, se trata de el prestigio de la presidencia, de recuperarlo para todo lo que es el ejercicio de la función pública en su conjunto. Convengo, totalmente. Muchas gracias de nuevo. Vamos a la pausa y regresamos con otro